Bienvenidos en este nuevo episodio. Estamos con Héctor Arce. Él es diputado uninominal por la circunscripción 25 del departamento de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, don Héctor? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están? Un saludo especial a ustedes, un saludo a toda la audiencia, quienes le siguen a través de redes sociales y otros medios de comunicación. Buenísimo. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle es acerca de la lealtad. Dentro del contexto, esta división que existe en el movimiento al socialismo, ¿cómo usted definiría la lealtad dentro del partido? La lealtad es uno de los valores más sagrados que el ser humano debe cuidar. Lamentablemente, Lucho Arce y todo su entorno político, ministros, ministras, dirigentes prebendales, no entienden en su verdadera dimensión conceptualmente el significado de lo que es lealtad. Lucho Arce y todo su entorno han actuado con saña, hoy actúan con odio, con desprecio hacia el levismo. Sin embargo, el levismo fue el quien lo hizo presidente a Lucho Arce. Gracias al levismo, hoy Lucho Arce gobierna el país y es el presidente. ¿Cómo es la lógica de la lealtad dentro del levismo? ¿Cómo ustedes muestran esta lealtad entre otra parte del partido? Sí, para Lucho Arce la lealtad no existe, ¿no? Y su entorno, sus dirigentes, sus ministros. Para nosotros sí. O sea, muchos de los que hoy están con Lucho Arce, ayer estaban con Evo, por una pega, por un cargo, por un plato de comida o una jarra de chicha. Obviamente se han cruzado la línea, ¿no? La vereda. Y traicionan. Entonces eso es lo que duele cuando consideras o crees que era tu amigo, tu compañero, y hoy te traiciona, duele muchísimo. Bueno, de aquel que cualquiera que te traicione pues es irrelevante para mí, pero de aquel que creías que era tu amigo, tu compañero, que te traicione, duele muchísimo. Ahora, la marcha de ayer, de esta segunda marcha por la vida, es un claro ejemplo de esta ruptura, ¿no? Y también de las demandas que desde este lado del levismo se están exigiendo al gobierno, tanto económicas hasta políticas, como puede ser, como ustedes lo mencionan, el lawfare. Quería saber si han podido entregar el pliego y si considera que esta marcha ha sido exitosa. Lucho Arce está cumpliendo 4 años y medio, en unos meses más, y en los 4 años y medio de gestión como presidente ha tenido 3 marchas nacionales. ¿Qué buscaban estas marchas? Que los sectores más pobres indígenas sean atendidos en sus necesidades básicas en cuanto a la disponibilidad del dólar, la gasolina, el tema del diésel, la subida de los productos básicos de la canasta familiar, el tema de los créditos bancarios de los prestamistas que hoy están siendo correteados por el sistema bancario, el tema de la persecución política, que el gobierno de Lucho Arce escuche. Lamentablemente no ha habido una respuesta positiva de parte del gobierno. Lo que sí hubo es la represión. Es la represión, es la persecución, es el amedrentamiento, hostigamiento. Con nuestro líder indígena empieza con Evo Morales, luego viene a diputados. Yo como diputado nacional tengo en este momento 7 procesos penales que me han instaurado en el país, 7. En este momento estoy llegando de Viacha, por ejemplo, de ir a prestar mi declaración por un supuesto, dice, allanamiento, imagínese. Entonces, una planta de mapa, ¿verdad? Exacto, ¿no? La planta de transformación de cereales. Me inician ese proceso, me hacen perder el tiempo, me estresan, pero bueno, estamos viendo en el futuro qué acciones seguir contra este gobierno. Entonces, en vez de recibir una propuesta de solución a estos problemas, lo que hemos recibido es eso, ¿no? Es cárcel, palo, patada, puñete hacia el levismo. Entonces, y políticamente, si no económicamente, han sido exitosas, o socialmente, políticamente, usted ha visto que las marchas hayan tenido algún tipo de éxito, tal vez en encuestas o en otra manera de verlo, han sido exitosas. Yo creo que como medida de presión el bloqueo ha sido desfavorable, ¿no? Nos ha desgastado en cierta medida políticamente. Sin embargo, las marchas sí tienen otro carácter. La gente aplaude, ve que la gente proteste, pero sin obstruir las vías, las carreteras. Entonces, y hoy ya se evalúa estos detalles. Hay muchos compañeros que planteaban
que después de la conclusión de la marcha del día de ayer, ahora empecemos con bloqueo de carreteras. Obviamente eso se ha descartado, se ha rechazado, Ujú. y de aquí en adelante se verá otras estrategias de movilización contra este gobierno. Súper. Ahora sí, indagando un poco más acerca del pliego petitorio, una de las cosas importantes que está ahí es acerca del tema de corrupción, también nepotismo que existe en la industria del litio, también lo hemos visto en hidrocarburos, aceite, incluso en otras, entre el presidente y su hijo. Entonces, cree que es un tema demasiado importante. ¿Qué es lo que estamos perdiendo los bolivianos mientras exista esta unión, esta corrupción, mover recursos de un lado al otro? Mire, hay mucha gente que hoy no entiende, ¿no?, el significado de ser servidor público. Para mí, ser servidor público debe entenderse como un honor, como un privilegio, porque te permite trabajar por el bienestar de tu pueblo, de tu semejante, ¿no? Pero hoy se entiende al revés, ¿no? Y no hoy, lamentablemente desde el pasado, hoy y probablemente mañana. Hay mucha gente que ve el cargo de servidor público para trabajar para sí mismo, ¿no? Es decir, como yo el tiempo que estoy en una institución pública como servidor público, genero la mayor cantidad de recursos, pero sin importar cómo, de dónde. O sea, no se conforman con el salario, con la intención luego, una vez abandonado el cargo, retirarse con un patrimonio enorme y vivir de eso. Ese es el concepto. O utilizan el cargo de servidor público para beneficios del entorno familiar. Cargos para esposas, esposos, suegras, suegros, hermanas, hermanos, etcétera, etcétera. Y obviamente para robar, ¿no? Obviamente para robar. Y en el caso específico del hijo de Luis Arce Mosqueira, ¿cuál es el modus operandi? ¿Cómo funciona esta relación entre presidente e hijo y después todo esto que usted menciona de la corrupción? Sí, precisamente estaba yendo ahí, ¿no? Entonces Lucho Arce ha habido como estrategia que el cargo de servidor público de presidente pues le ha permitido hacer millonarios a sus hijos. O sea, y ahí Lucho Arce ha cometido delito de uso indebido de influencias en razón del cargo. Sus hijos hoy son millonarios, son prósperos empresarios que han utilizado el nombre de su padre para extorsionar, para recibir coimas, para viajar por todo el mundo, para comprar propiedades en varios departamentos del país. Claro, ejemplo. Luis Marcelo Arce Mosqueira es el dueño de YPFB de Ende, donde cobra por cargos, donde va y negocia gasolina, diésel, el tema de biodiesel, ¿no? Es el dueño absoluto de semejantes empresas. Su otro hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, a sus 25 años se compra una propiedad de $5.5 millones. Imagínense, ¿quién joven puede tener a esa edad $5.5 millones? Pero además sabemos que tiene 2 surtidores en Santa Cruz, con nombre y apellido. El surtidor que es en comunidad de Tiquipaya, Pigas, es de su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira. Su otra hermana de 21 años de edad. Yo no sé, ustedes son muy jovencitos. ¿Qué edad tiene usted? 22. Imagínese, a ver, usted vaya al banco, que le den 63 millones de bolivianos. ¿Usted cree que le van a dar? No le van a dar. No le van a dar, ni a mí, que tengo 51 años, trabajando como 24, 25 años trabajando ya. Obviamente no me van a dar ni 100,000 bolivianos probablemente, pero por lo que es su hijo de Lucho Arce, les dan esa cantidad. Entonces, es así como han utilizado el cargo de servidor público para hacer millonarios a sus hijos, y sus hijos utilizan el nombre de su padre para hacer todos estos negocios. ¿Usted cree que este es un reflejo de cómo funciona todo el sistema estatal, incluyendo a la banca y otros sectores que deberían ser independientes? Sí, yo creo que Lucho Arce ha perdido el control del aparato estatal, de la administración pública. Y a partir de ahí no hay ya respeto, yo diría, a Lucho Arce. Entonces yo escucho decir, no, pues, si Lucho Arce está robando, ¿por qué yo no voy a robar? Si los hijos de Lucho Arce están robando, ¿por qué yo no voy a robar? Entonces ese es un común denominador que se escucha. Entonces lo que está pasando ahorita
en la administración pública es un claro reflejo y ejemplo de lo que hace Lucho Arce con su entorno familiar. Por eso es que ya nadie tiene miedo a robar. Hoy roban en competencia en las instituciones públicas. ¿Ustedes creen que antes, desde el 2006, esto era diferente? Ha habido algunos hechos de corrupción que llamaron la atención, ¿no? Hubo, no vamos a negar. Pero el hermano Evo era muy duro con los corruptos, muy duro. Hay de aquel que se ha sorprendido, ¿no? Era terriblemente sancionado, podríamos decir, ¿no? Pero hoy no. Hoy te roba el portero y te roba el ministro, ¿no? En la Casa Grande del Pueblo el mensajero te roba y el Lucho Arce te roba, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa hoy, es descarado definitivamente lo que hoy nos están haciendo. Súper. Un segundo punto que creo que es muy importante dentro del pliego es la llamada a eliminar la pausa ambiental y en realidad a reformar la legislación que regula al medio ambiente, si me puede entender. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a ese punto? Mire, yo soy del campo, ¿no? Cultivo la tierra, nací en el campo, he vivido toda mi niñez, mi juventud y hasta hoy de la agricultura, ¿no? Una forma de ampliar la frontera agrícola, o si quieres producir más, porque va a haber más demanda, necesariamente tienes que chaquear, ¿no? Y chaquear para cultivar, si lo haces con responsabilidad, obviamente yo estoy de acuerdo. El problema acá es que hay gente irresponsable que chaquea y le prende fuego, se hace vencer con el fuego y te genera unos incendios de gran magnitud. Yo creo que son esas personas los que tienen que ser perseguidos, investigados, procesados, sancionados y tienen que ir presos. En ese sentido, a quienes se está refiriendo ahora mismo es al gran empresariado, en gran parte cruceño, de agro y ganadería. Entonces, ¿qué opina? También la banca le da muchos préstamos, casi un gran porcentaje de los préstamos de la banca es a este sector, y ahí es en realidad donde la mayor parte de deforestación, no solo quemas, en realidad deforestación se genera. Entonces, ¿qué opina de esa parte de Bolivia, de la producción? Sí, yo mire, por eso es que yo decía, ¿no? Hace un momento, hay que revisar, no sé si es necesaria una pausa ambiental. Lo que hay que hacer es identificar a aquellos que producen incendios por un descuido humano, ¿no? Esos tienen que ir presos definitivamente, ¿no? Y por supuesto, mire, si nosotros podríamos tener la información, lo que uno podría enterarse, ¿no? De la relación del sector empresariado con el sistema bancario. Hace un momento decía, su hijo de Lucho Arce, Camila Arce Mosqueira, de 21 años, ha sacado un crédito de 63 millones de bolivianos con apenas 21 años de edad. Entonces, yo ya me imagino lo que está pasando en este momento, el sistema bancario con el empresario, que esperemos que sea un manejo serio, responsable, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que se tiene. O sea, no hay transparencia, honestidad en las instituciones. Ese es algo que yo cuestiono durísimo. Por eso el gobierno a mí me persigue, por eso el gobierno me procesa, por eso el gobierno me hostiga, por eso el gobierno ha mandado a sus matones para aprenderme incluso de manera ilegal. Entonces, claro. Es triste lo que está pasando. Ahora, usted es parte de la Comisión de Medio Ambiente, aquí en la Asamblea, dentro de diputados. ¿Va a presionar para que se abroguen los decretos incendiarios y que también se pueda legislar, como dice el pliego petitorio, un nuevo contexto para el bien del medio ambiente? Yo creo que hay que revisar, ¿ya? Hay que revisar muy seriamente, ¿no? Porque también la población está creciendo a un ritmo exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana vas a requerir, no sé, 1 tonelada de papa, como ejemplo. Pasado vas a requerir 1,5 toneladas. Por tanto, para producir más, pues tienes que tener áreas para producir, obviamente. Entonces yo pienso que acá más bien, más que eliminar estas normas,
lo que tenemos que hacer ajustes en esta normativa para perseguir a ese irresponsable que por descuido provoca incendios grandes. Es decir, hay gente que va, le prende el fosforito y se va. Elevar las penas pecuniarias, Exacto. incluso cárcel. Eso. Ahí tenemos que trabajar. Ese tipo que ha generado incendio por descuido tiene que ir a la cárcel. ¿Ya? A la cárcel y esa tierra tendrá que ser embargada. No sé. O sea, ese tipo de sanción. Pero no soy yo, honestamente, le digo, partidario de decir, ahora nadie chaquea ni un arbolito más. O sea, ¿de qué vamos a vivir? ¿No? Entonces yo creo que hay que sancionar, pero duramente, a esa persona que provoca incendios por descuidos. ¿Se está haciendo algo? Hemos visto el anterior año, hasta aquí en La Paz ya veíamos, en Cocha ha sido peor y en Santa Cruz aún peor el humo, ¿no? Entonces quería saber si se está haciendo algo, si ya están previendo desde la comisión que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Porque sabemos que muchos de los incendios no han sido por chaqueo responsable, sino más bien por el irresponsable. Y claro, es algo que no debería volver a pasar e incluso va a perjudicar políticamente, que es justamente empieza en época de elecciones, ¿no? Mire, la ABT en Santa Cruz es una de las instituciones más corruptas que hay. La ABC es ABT es la institución que autoriza, ¿no?, las quemas, etcétera, etcétera. O sea, por unos billequines por debajo de la mesa, al día siguiente te está autorizando. Mire, su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, estos 1.600 hectáreas, ¿ya? Cuando compra, no recuerdo muy bien, pero no pasa en 15 días, hace el cambio de uso de suelo de toda su propiedad. Cuando ese trámite debería tardar entre 5 o 6 meses, claro, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacen? Lucho Arce llama personalmente al director nacional de la ABT, y le dice, mañana les va a buscar Rafael Ernesto Arce Mosqueira, por favor atiéndalo, le dice. Y el director nacional le dice, claro que sí, señor presidente, es su hijo, ¿verdad? Le dice, es su hijo, ¿verdad? Le dice, sí, le dice. O sea, con ese tipo de llamadas, claro, con plata, con corrupción, se autoriza estas quemas allá. Entonces, ese sin duda es una gran realidad que sucede y pasa en Santa Cruz. Entonces, ¿quién tiene que poner orden a la ABT? Es el ministro del área, el presidente tiene que poner las líneas generales. ¿Es un brazo de Medio Ambiente y Agua? Sí, correcto. Alan Lisperger, entonces. Entonces, ellos son los que tienen que, pero ser duros. O sea, nuevamente, yo no estoy en contra de ahora cero chaqueo, no. Hay que chaquear responsablemente. Hay que ampliar la frontera agrícola. Nosotros, algunos aquí decimos, no, ¿para qué vamos a utilizar semillas transgénicas? Por favor, en el mundo ya se hace agricultura con semillas transgénicas. Y ya se utilizan, ¿no? Porque entran de contrabando. Exacto. En Santa Cruz se utiliza de contrabando. Mire, otro ejemplo, EMAPA, la ley prohíbe acá el uso de semilla transgénica. Y EMAPA, siendo parte del Estado, ha utilizado anteaño pasado, semilla transgénica de maíz. O sea, si ni siquiera la institución del Estado respeta sus leyes, ¿cómo vas a exigir que otros respeten? O sea, es terrible realmente lo que pasa. Claro. Bueno, y un último punto acerca del pliego petitorio es el llamado a, por favor, arreglar la economía, el desabastecimiento y demás. Ahora, muchos analistas consideran que esto es una consecuencia en realidad del gran gasto que ha existido y es también consecuencia del propio modelo económico que viene funcionando ya desde hace bastante tiempo, obviamente también durante el gobierno de Luis Arce. Entonces, quería saber si han evaluado maneras en cómo solucionar esto estructuralmente y si esto va a ir en un tal vez segundo pliego petitorio o dentro de las reuniones como propuestas, además que se viene un año electoral, ¿no? Y principalmente lo que va a determinar quién suba al poder son las medidas económicas. Y bueno, Evo dijo que el vicepresidente tiene que ser alguien que tiene que saber de economía. Sí, mire, en este momento aproximadamente le quedan 9 meses a Lucho Arce. De los 9 meses, del 100% que tuviera de tiempo, yo creo que va a dedicarse a trabajar 30% y un 70% le va a dedicar a la campaña electoral. Como es tan cuerudo y masoquista Lucho Arce, que ahora va a pretender y quiere ser nuevamente presidente, imagínense, por favor. Yo creo que hay que ser
hay que tener problemas mentales para animarse en esas condiciones a volver a ser presidente. Entonces, el mayor tiempo que le queda le va a dedicar a la campaña, ¿no? Para intentar ser el presidente u otra persona para que le cubra sus hechos de corrupción. Ese por un lado. Por otro lado, ¿quién maneja la economía del país? El gobierno, sus ministros. La productividad, es el gobierno. Nosotros no le hemos designado ministros a Lucho Arce, es ellos. Entonces, toda esta crisis económica al cual hemos llegado es producto del manejo irresponsable de la economía, ¿no? Se han tomado malas decisiones económicas, políticas, y eso nos ha llevado a esta crisis social que vive en este momento. Hay un descontento generalizado. En este momento pasaba por la Pérez, la Montes. Todas estas cuadras está con movilizaciones de todos los sectores. Ayer marcharon gremiales, exacto, ¿no? Hoy marchan gremiales, creo que mañana sale, no sé, los ponchos rojos, transporte, los panificadores, o sea, ya se ha llegado, yo creo que esta es una bola de nieve que en cualquier momento va a reventar, definitivamente. Entonces, esas malas decisiones económicas, pero además la corrupción en YPFB. YPFB prácticamente en este momento está quebrado, técnicamente está quebrado, no tiene plata. O sea, es terrible. EMAPA está quebrado. En dos siembras que han realizado en Santa Cruz, en Guarayos y en Pando Beni, el Chaqueñito, ¿sabe? Han despilfarrado 16 millones de bolivianos. O sea, esa plata debería haber recibido el Estado por la siembra. No, han pagado por un trabajo no realizado. Tengo otro ejemplo en Puerto Quijazo, Puerto Buch. 60 millones de bolivianos han invertido en un puerto para exportar e importar, que en este momento, hace 2 años, está botado esos equipos en pleno sol. Entonces, ese tipo de hechos nos ha llevado a esta crisis económica. Hoy en este momento no hay plata. ¿Por qué? Porque han tomado malas decisiones económicas. ¿Y el EVISMO está listo para enfrentarse a esta crisis si es que les volviera a tocar ser gobierno? Yo he participado en algunas reuniones internas y ahí nosotros hemos discutido ampliamente. No es un tema sencillo, pero sí es posible resolver. Por ejemplo, nosotros veíamos en YPFB. YPFB, por ejemplo, hay que reestructurar. Haciendo una reestructuración, ahí te vas a ahorrar más de 2.000 millones de dólares. O sea, es terrible lo que está... ¿Han evaluado la inversión extranjera? Perdón que lo corte. Sí, también, ¿no? O sea, si tú das seguridad jurídica, las empresas van a venir a invertir en el país. En este momento Bolivia, el gobierno de Lucho Arce es calificado un país altamente riesgoso para la inversión. Solo abajo de Venezuela. Correcto, imagínese. Entonces, ¿quién te va a venir acá a invertir si sabes que mañana puedes perder tu capital? Claro. Entonces, se ha trabajado muchísimo, se está trabajando, ¿no?, para dar las mejores condiciones al empresariado. Obviamente hemos aprendido también del pasado, hay que ser honestos. En el pasado hay algunas cosas no se hizo bien, pero ahora, con lo que ha pasado, nos hemos reunido con cientos de empresarios quienes nos han recomendado pues una serie de medidas para salir de esta crisis económica que vive el país. ¿Se podría saber más o menos quiénes son quienes han brindado estas recomendaciones? Empresarios muy grandes de Santa Cruz. He estado mi persona en varias oportunidades en estas reuniones. Yo recuerdo siempre, el hermano Evo siempre les hace una broma al final de las reuniones. Les dice, toditos acá una foto, les dice. No, todavía no es el momento, hermano Evo, ¿no? Le dicen así, todavía no es el momento, ¿no? Entiendo. Pero sí hemos estado con empresarios grandes, muy reconocidos y prestigiosos de Santa Cruz en reuniones permanentes, con los ganaderos, con los olleros. Hemos estado cañeros, etcétera, etcétera, en varias reuniones en Santa Cruz y quienes prácticamente han dado la base, los lineamientos básicos para hacer ajustes a nuestro modelo económico. Súper. Entonces, quiero pasar a un segundo tema, así rápido, que serían las elecciones. Usted ya mencionaba el delirio que tiene, bueno, yo personalmente también puedo estar de acuerdo, Luis Arce por lanzar su nueva candidatura. Y hemos tenido varias de estas entrevistas y en muchas yo acabo preguntando si a usted y también al EVISMO le asusta la prórroga de Luis Arce en el poder y si lo ve como una posibilidad. Sí, mire, he visto en TikTok, recuerdo que alguna periodista le pregunta a una señora y le dice, ¿usted volvería a votar por Lucho Arce? Le dice, ¿no?
Y la señora, mire, con tanta naturalidad le dice, ni cagando, dice, ¿no? Entonces ese es un mensaje de la clase popular, ¿no? De los sectores indígenas populares. O sea, no. Entonces, pretender Lucho Arce hoy postularse para ser presidente, yo creo que hay que ser cuerudo, masoquista definitivamente. Entonces... Saltarse las elecciones, pero... Exacto. Y ahora, mire, precisamente nosotros, a pesar que había ciertas dudas, la semana pasada hemos aprobado en Cámara de Diputados la ley de la redistribución de los escaños, ¿no? Uh-huh. Y hemos dicho, vamos a apoyar, al final es una propuesta que viene del Tribunal Supremo Electoral. Los cruceños han dicho, porque ahí había el temor, ¿no? Que Santa Cruz diga, a nosotros nos corresponde 2 y no 1. Además, no pluris, sino uni. O sea, al final Santa Cruz dijo, algo es algo, peor es nada. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, y el vocal Tawichi, ¿qué dijo el vocal del Tribunal Supremo Electoral? Si ustedes no aprueban hasta el 15 de enero esta ley, mañana pasado no nos juzguen a nosotros, decía. Entonces, hemos aprobado esto porque eso decían, si no aprueban esta ley, Lucho Arce se va a autoprorrogar, va a buscar cualquier excusa, pero mire, es muy raro las cosas que está haciendo Lucho Arce. ¿Cree que esta ley es un blindaje a las elecciones? Al menos vamos a viabilizar para que no haya ni una excusa y se diga, ¿hay censo? Ajá. Ahí están los datos, porque ¿qué dice la Constitución? Que los datos de población deben ser utilizados para la redistribución de escaños y eso debe ser utilizado en las elecciones. Entonces, por esa razón hemos dicho que no haya ninguna excusa. Y él iba a decir, no, la asamblea, no, hemos aprobado y en el Senado, entiendo yo, entre hoy y mañana se aprueba y punto. Entonces, pero Lucho Arce ya está jugando para mí a la autoprórroga, definitivamente, ya han dado claras señales. 1, la Constitución te establece que no puede haber en un año 2 elecciones generales. Aunque chutu, aunque parcial, las elecciones judiciales vienen a ser elecciones nacionales, a medias. Claro. ¿No? En 5 departamentos vamos a elegir magistrados del Tribunal Constitucional Nacional y 2 del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? 2. Entonces, eso es elección nacional. Entonces, probablemente Lucho va a decir, no, por la importancia de la justicia vamos a priorizar la elección judicial y las elecciones nacionales. No hay la plata, este año va a nevar, va a haber granizo, me han dicho mis brujos, por tanto no hay elecciones generales, ¿no? O sea, ya está dando señales claras Lucho Arce de autoprorrogarse. Entonces, ¿ustedes evalúan la opción, o sea, esta posibilidad como real y van a tomar medidas? ¿Van a presionar a que existan elecciones nacionales este año? Yo creo que son posibilidades reales de autoprorrogarse Lucho Arce. Definitivamente, ya ha dado señales claras, ¿no? Ya ha dado señales claras. ¿Y cuál es esa señal? El blindaje, la protección que hoy está haciendo Lucho Arce a esos 5 magistrados autoprorrogados que en este momento los han desplazado a los legalmente elegidos y legítimamente elegidos. O sea, imagínese. ¿Cuál es el blindaje? Que los está protegiendo. Ok, él personalmente. Okay. Porque si el gobierno hubiera dicho, no, ustedes se van, se iban estos señores, se iban, ¿no? Entonces los está teniendo porque mañana van a responderle los favores que hoy le está haciendo Lucho Arce. Entonces hay posibilidades reales de que él se autoprorrogue y hay señales claras. ¿Por qué? Porque por los magistrados autoprorrogados Lucho Arce va a buscar su autoprórroga. Pero el levismo va a buscar elecciones nacionales este año. No. Nosotros, obviamente, ahí sí, ¿no? Ahí generalmente dice uno, ¿no? Va a correr sangre, ¿no? Va a correr puñete. Obviamente no lo vamos a permitir a Lucho Arce que haga eso, ¿no? Eso ya sería un exceso pretender de Lucho Arce. O sea, ¿está buscando? Sí. ¿A que se lo permitamos? Obviamente que no. Si a Áñez lo hemos doblado el brazo, por supuesto, pues a Lucho Arce, ¿no? Súper. Yendo todavía hacia el tema de las elecciones, usted dijo que el 25 de enero iban a anunciar si iban a ir con tal partido, cuáles van a ser los colores, tal vez el binomio, no sé si nos puede adelantar tal vez algo de eso, del lado de vista, ¿no? Sí, mire, las reuniones ampliadas que hemos tenido el año pasado, se le encomendó a Evo Morales para que negocie, converse, ¿no? Dialogue con organizaciones políticas y también con agrupaciones ciudadanas del ámbito departamental. ¿Para qué? Para conformar una alianza. Si tú formas una alianza,
te permite que tú definas tus colores y además el nombre. Entonces, como estrategia hemos visto eso. Es decir, debemos buscar una organización política y una agrupación ciudadana. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Prácticamente ya se tiene definido y en la próxima semana y a lo mucho la subsiguiente fin de mes se va a anunciar públicamente a la cabeza de Evo Morales junto a nuestros dirigentes la alianza política que está conformando. Yo conozco, pero no soy la persona indicada en este momento para dar esta noticia. Lo que sí está garantizado es que el levismo, sin ningún temor, le digo es que vamos a participar en las próximas elecciones nacionales. Hay un dato muy importante, ha habido varias encuestas. La última encuesta que yo vi fui de Atlas Electoral, que había sabido o depende del órgano electoral, le daba a Evo Morales la intención de voto del 35.7%. Por debajo estaba Tuto Quiroga, creo que cerca del 15%. Lucho Arce está con el 1.1%. ¿Eso qué quiere decir? Que el único candidato hoy, en este momento, con intenciones objetivas, claras, de ganar esta elección con más del 50% es Evo Morales. Si al 35.7% le suma usted el 12I de Andrónico 13, prácticamente estamos hablando cerca de 50. Y si a eso le sumamos el voto duro, nosotros ganamos las elecciones. Entonces, vamos a participar en las próximas elecciones. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. 2 preguntas más y con eso termino. La primera sería todavía acerca de las elecciones. ¿Existe una contradicción a lo que usted estaba mencionando acerca de su participación en las elecciones y demás? En el sentido de que ya dentro de la Asamblea algunos diputados, tanto oposición, y están mencionando que el MAS se va a unir y que en realidad las negociaciones, si bien tienen esta parte del partido y por su lado el levismo, también están negociando un binomio que tenga a la cabeza Andrónico Rodríguez y todavía se está negociando la vicepresidencia con alguien más, porque existe un reconocimiento de que si el MAS va dividido, no van a ganar las elecciones. Entonces, ¿qué opinión le brindaría a esto? Sí, lo que nosotros estamos viendo es que definitivamente Lucho Arce, él o con otra persona va a ir a unas elecciones nacionales, va a participar Lucho Arce. ¿Con qué sigla? Con el MAS. Ese es el MAS. En este momento nosotros ya no somos parte del MAS. Este diputado, si bien fue como diputado y ganó con el 92% con el MAS, hoy no vamos a ir con el MAS. El MAS expresa hoy Lucho Arce porque nos lo robó nuestra sigla. Nosotros vamos a ir con otra sigla. Es decir, el MAS hoy es Lucho Arce, ¿no? Yeah. Nosotros vamos a ir con otra sigla, pero no vamos a perder o desmarcarnos de nuestros principios ideológicos programáticos. Eso no vamos a cambiar nunca. Tampoco las bases sociales, su representación. En lo absoluto. O sea, somos por naturaleza anticapitalistas, anticolonialistas, y eso para nosotros es fundamental, ¿no? Nosotros no negociamos, pactamos con la derecha, así de sencillo, ¿no? Con los neoliberales. Eso no vamos a cambiar. Lucho Arce obviamente ha perdido esos principios ideológicos porque lo que le exige a una organización política es precisamente eso, ¿no? Cuando yo escuchaba que Tuto ahora es candidato del FRI, por favor, o sea, Frente de Izquierda... Frente de Izquierdas Revolucionaria, ¿no? O sea, Tuto, semejante neoliberal, privatizador, hoy ser candidato de una organización política de la izquierda, por favor, o sea, nosotros ahí sí, ¿no? Entonces, una cosa es el MAS con Lucho Arce y otra organización política a la cabeza de Evo Morales. Ok, entonces, a ver, lo que entiendo es que están intentando nuevamente unificar bases y dentro de la misma ruta que han caminado con el MAS histórico, le podríamos decir, ya no a la cabeza de Lucho Arce, pero sí desde su propia línea, esta nueva línea. Así es, así es. Lo que no vamos a abandonar nosotros es nuestra revolución democrática y cultural, ¿no? Nuestra revolución no vamos a abandonar bajo esos mismos principios, nos desmarcamos del MAS, nos alejamos del MAS. Aunque hay una
esperanza muy remota de recuperar la sigla. Yo honestamente tengo mis dudas, ¿no? A pesar de ser un gran sector como el sector público, sí, que apoye a el arcismo en este caso, no les conviene tampoco esta negociación que planteaba al principio de la pregunta. Por ahora no. O sea, de hecho hay una posición clara. Nosotros, yo creo que no nos volvemos a sentar con Lucho Arce. No hay negociación. Entonces, no hay. O sea, personalmente yo no. Okay. ¿Sabe? Porque después de que me han perseguido, coseteado, procesado, balean a mi gente, meten preso a mi gente. O sea, si eso harían, yo creo que Héctor Arce, ¿sabe? Lo único que va a hacer es agarra su gorrita o su sombrero y se va. Yeah. Sin decir nada. Pero jamás volvería yo a sentarme al lado de un traidor desleal como Lucho Arce. Definitivamente. Comprendo. Súper. La última pregunta entonces. Me gustaría un poquito tocar lo que ha pasado en estos últimos años también en la Asamblea, que es la división y demás. Y me interesa un caso en particular, que es la elección del presidente de diputados, ¿no? Que, si no estoy mal, usted no lo reconoce o hay una... que no lo quiere mucho a Omar Yujra y ha sido, desde sus palabras, elegido entre la oposición y el arcismo. Sí, mire, yo decía en esa sesión, ¿no? Yo para llegar donde estoy, mire, pasé por muchas dificultades. Tuve que trabajar de ayudante de albañil, uh-huh, de ayudante de carpintero, vidriero. En Cochabamba, en quechua, decimos kepiri. Uh-huh. O sea, kepiri es aquella persona que carga y descarga. Yo cargaba y descargaba tomate a los camiones en Cochabamba, en el mercado campesino, para mandarlos a La Paz, a esos camiones enormes. Entonces, hasta eso llegué a trabajar en los últimos años de mi carrera universitaria. Entonces, todos los logros los cuales he conseguido ha sido producto de mi esfuerzo, de mi mérito, de mi sacrificio, de mi constancia, de mi dedicación en todo espacio y nivel al cual yo he llegado. Oiga, estos mafias, yo les decía que son una comparsa, uh-huh, una juntucha, que llegan a ocupar la directiva, miembros de la directiva de la Cámara de Diputados, pero por corruptos, por mediocres, por incompetentes. Entonces, ¿cómo uno los puede reconocer como presidentes si son producto de la corrupción? ¿Cómo ha sido, ¿no?, esa elección? De lo sucio, de lo bajo, de lo abominable, ¿no? Recuerdo muy bien ahí cuando había algunas dificultades, Rosario García, ex secretaria de la Cámara de Diputados, instala la sesión, ajá, somete a votación, canta los resultados, o sea, usurpa funciones y luego declaran cuarto intermedio, se escapan por ahí, cierran las puertas, echan llave y se posesionan entre ellos. O sea, entonces, ¿y quién era Rosario García? La secretaria. La sinvergüenza, así decimos, yo no tengo problema, había viajado 7 veces, se ha dado un paseo tours por el mundo. Ningún diputado tiene esos privilegios. Y por esos 7 viajes, solamente por concepto de viático, cobró aproximadamente $15,000. Equivalente a un buen vehículo. Te puedes comprar un buen vehículo con $15,000. Sí, no, ya ha salido también, ¿no? Claro, el reporte de todos los viajes de la Asamblea. Yo lo he sacado, ¿no? Yo lo he pasado. Exacto. Pero solo viáticos. Y si a eso usted le suma los pasajes, vuelos, entonces, ¿cuánto le ha costado a esta señora? Entonces, es así como manipulan, es así como utilizan el cargo para hacer estas cosas sucias. Entonces, por eso no lo hemos reconocido y no lo vamos a reconocer a esta directiva y van a tener los 300 días más que faltan, días muy, muy fastidiosos para ellos, ¿no? Súper. Para acabar, ¿cuál ha sido la participación de la oposición en esa elección? Eso yo le decía a la diputada Toribia, es quechua como yo, ¿no? Uh-huh. Nosotros los quechuas aún no tenemos esos principios éticos y morales de los principios de la Constitución. Amasúa, Amayuya, Amarjella. Uh-huh. Entonces yo le decía a ella y lo señalaba, Hankangi Yuya le decía. ¿Por qué? Porque hablaba ahí de cosas cuando ella, para obtener ese cargo en la directiva de, creo que es segunda vicepresidenta, sí, ya negocian con Omar Yujra. Con el arcismo. Con el arcismo. O sea, Comunidad Ciudadana, Creemos y más de Lucho Arce negocian, se reparten los cargos de la directiva, se reparten las comisiones y se reparten los comités. Y a nosotros, a los evistas, que somos aproximadamente 30, ¿sabe que no nos han dado absolutamente nada? Nada a nosotros. O sea,
les han dado a la oposición cargos en las directivas, en las comisiones, en los comités, oficinas, vehículos, para conformar y reconocer esa directiva trucha. Esa es mi bronca personalmente de mí, que no lo acepto y no los voy a aceptar el resto del tiempo que queda. Súper. Listo, entonces, para terminar me gustaría que le pueda mandar un mensaje, tal vez un consejo a la juventud que tal vez está siguiendo este camino que usted ha seguido dentro de la política o en general. Esta es su cámara. Si no, bueno, yo muy, muy agradecido por la entrevista. Los veo dos jóvenes que tienen esta actividad. Felicitarlos a seguir trabajando. La perseverancia y la constancia te lleva al éxito. Entonces yo recuerdo muy bien cuando era todavía hace años, jovencito, yo tenía en mi billetera, ¿no? En mi billetera un cortecito y de Bertolt Brecht, y decía, hay personas que luchan 1 año, son buenos. Hay personas que luchan 2 años, no sé, son muy buenos. Y decía, hay personas que luchan toda una vida, son los imprescindibles. Entonces una persona tiene que buscar ser imprescindible en su vida. Cuando eres imprescindible nadie te va a votar alegremente, sino te vas a rogar para que te quedes a trabajar. Entonces a la juventud recomendar, ¿no?, que sean constantes, perseverantes, pero eso implica también privarte, ¿no?, privarte de algunas karaokeadas, ¿no?, de algunos gustos, de algunas diversiones y dedicarte a construir tu futuro, ¿no? Y concluyo con esto, ¿no? Yo decía igual desde niño, y lo sigo diciendo, de niño decía, algún día voy a ser grande, decía. Esa era mi frase, ¿no? Uh-huh. Algún día voy a ser grande, en todo. Entonces, cuando uno tiene estas metas claras y sabe dónde quiere llegar, pues es mucho más fácil, ¿no?, recorrer ese camino que uno se ha trazado y diseñado. Así que fuerza a la juventud, jamás vamos a estar en contra de la juventud, más bien apoyarlo siempre. Hay jóvenes muy buenos, muy capaces, felicidades, pero también hay hoy en la administración pública de Luchuarse jóvenes que lo único que han hecho es entrar a la institución para ir a robar. Y creo que ese no es. Y ahí lo que está pervirtiendo a la juventud no es la juventud en sí mismo, sino es el sistema y es el gobierno, ¿no?, que lo hace corrupto a los que lamentablemente jóvenes viejos, ¿no? Entonces, muchas gracias, será hasta otra oportunidad. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.